Hola, buenos días. Bienvenidos todos a esta segunda jornada del cuarto Congreso sobre la economía del Bierzo, que vamos a comenzar con la intervención, con la ponencia de apertura a cargo de Nuria González Rabanal, presidenta del Colegio de Economistas de León. Por favor, Nuria. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación del Diario de León a estas cuartas, creo que jornadas sobre economía del Bierzo. Bueno, me gustaría empezar diciendo, aparte del agradecimiento por estar ahí, por escuchar esta modesta aportación de la decana de un colegio como es el de Economistas de León, bueno, pues que son muchos los vínculos personales y profesionales que me unen a esta comarca o a esta región dentro de la provincia de León y que están muy relacionadas con lo que ha sido mi desarrollo profesional. Primero porque como decana del Colegio de Economistas he tenido la oportunidad de compartir pues, con profesionales del Bierzo, con asesores fiscales, con asesores laborales, contables, incluso con gestores concursales, bueno, pues cuál es la realidad empresarial y la realidad económica que han vivido y viven las empresas del Bierzo. Y tengo grandes amigos entre ellos que posiblemente incluso hoy me estén escuchando. La segunda dimensión profesional se refiere a mi parte como docente en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de León, de dos asignaturas que entroncan perfectamente con el título de estas jornadas, que es hablar de transición justa, es decir, hablar de algo que trasciende el ámbito municipal y que viene casi, digamos, que impuesto un poco por nuestra pertenencia a la Unión Europea. Como profesora de Economía Europea durante muchos años, y lo sigo siendo, y después también como docente de una asignatura que considero tremendamente importante y que me sirvió y me ha servido hasta ahora para incluso dirigir proyectos muy vinculados con el Bierzo, como es la estructura económica, una parte de la economía que incide en conocer los indicadores y en intentar ayudar a los futuros estudiantes de ciencias económicas a conocer cómo se debe estudiar un sector productivo, dónde se deben tomar los datos, cómo se tienen que aplicar las técnicas analíticas. Y eso me ha permitido pues, conectar directamente con dos proyectos muy importantes en el Bierzo, como fueron en su momento el proyecto Future de Compostilla y el encargo de una empresa de bastante importancia en el sector industrial para conocer su impacto socioeconómico sobre la comarca cuando existían ciertos conflictos entre la actividad industrial y la sostenibilidad o la posible amenaza sobre el sector agroalimentario. Y todo ello bañado por una especie de bagaje investigador que me ha llevado durante más de 25 años a investigar sobre el tema de la energía, con lo cual el tema de la transición justa, el tema del carbón, por haber nacido en comarca minera, pues han marcado siempre mis directrices y mi conocimiento, y me agrada mucho poder compartir hoy con ustedes el estar aquí. Cuando Joaquín habló conmigo para plantearme un poco el reto de la conferencia, me planteó que hiciese un poco perspectiva de lo que es la economía del Bierzo. Y les tengo que decir que yo creo que todos vamos a estar bastante de acuerdo, posiblemente en las cosas buenas, posiblemente en las cosas malas que yo voy a decir, no cosas malas, sino aspectos que yo como persona neutra, desde el punto de vista de investigación académica, de conocimiento científico, puedo atreverme a decir, algo que otros muchos no pueden decir porque tienen otras limitaciones. Pero es verdad que lo primero que tengo que decir es que no se estudia la economía del Bierzo, y siento decirlo como profesora de la universidad. Cuando yo tuve que aproximarme a redactar determinados informes, por ejemplo, en el marco del proyecto de Compostilla, donde de la mano de compañeros de otros campos disciplinares tuvimos que elaborar un informe socioeconómico para la economía del Bierzo, nos encontramos con que no existe interés por parte de las instituciones y no existe interés en general por conocer la realidad, y por lo tanto la primera premisa es que si no conocemos en detalle y no dedicamos recursos a conocer los sectores, las actividades y saber cómo está el estado de la cuestión, difícilmente se pueden tomar decisiones ni políticas ni administrativas ni de ningún ámbito que puedan incidir, y de ahí muchas veces la lejanía que existe entre lo que perciben quienes
son los sufridores de las decisiones político-económicas y la distancia que hay con respecto a quienes las toman. Por lo tanto, me van a permitir que reivindique la necesidad de hacer investigaciones que permitan y estudios que permitan conocer la realidad sobre la que actuamos. Dicho esto, cuando hicimos este estudio, y voy a utilizar muchos de los ítems de los distintos estudios que he hecho para la zona del Bierzo, para hacerles una breve descripción, lo que nos encontramos es con algo que muchas veces se ha dicho, es decir, yo voy a hacer en mi breve presentación, como dos partes muy importantes. La primera es lo que ustedes esperan de mí como decana del Colegio de Economistas y profesora de la universidad, que es una referencia a la realidad económica de la comarca, y después les voy a hablar de cuál es mi visión respecto de lo que podría fallar, ¿no?, o de aspectos positivos y negativos y lo que creo que nos falta. Bueno, hablar desde el punto de vista de la estructura económica y hablar en lo general de la economía supone que la economía se divide en tres grandes sectores. El primario, que es el agroalimentario, que incluye la actividad forestal, agroagricultura, acuicultura y otra serie de actividades. El sector secundario, que es hablar de la industria, y el terciario, que es hablar del sector servicios. Voy a dar unas breves pinceladas de cada uno de ellos para ubicarnos un poco en la cuestión. Yo creo que en el sector agrícola, y todos lo hemos leído y yo creo que es una de las ideas fuerza que más se repite a todos los niveles, la potencia agroalimentaria no solamente de la comarca del Bierzo, que tiene una enorme calidad de sus productos, que cuenta con una denominación de origen de la única manzana de España que tiene denominación de origen, que tiene una propia denominación de origen del vino, que tiene IGPs, que tiene marcas de garantía sobre sus productos y que eso prueba que realmente pues el sector agrícola, más que el ganadero, tiene una potencia muy importante en lo que es esta zona. Y esto hay que saber aprovecharlo y esto hay que saber lanzarlo, ¿no?, desde el punto de vista de lo que esto supone para la economía no solo de la región, sino también para la economía de la provincia y para la economía de un país como es España, en el que el Bierzo está. Porque yo siempre apelo también a la necesidad de que hay que defender la generalidad teniendo en cuenta la particularidad. Y eso significa que hay que integrar en nuestra visión como país todas las particularidades que las distintas regiones de España, incluso regiones como la del Bierzo, pueden aportar y saber defender esa singularidad, pero desde un proyecto que sea un proyecto país. ¿Qué limitaciones puede tener la fortaleza de ese sector agroalimentario? Bueno, pues la primera es un condicionante histórico. Nosotros no somos una comarca, la zona de la provincia de León, especialmente esta zona conectada con otras colindantes, pues es una zona minifundista, y el minifundismo a lo único que lleva es a crear unas economías técnicas de escala que son muy poco rentables, con lo cual suele suceder que nosotros tenemos productos de gran calidad, pero no tenemos capacidad de producción para atender la demanda si nuestra estrategia es lanzarnos a un mercado internacional, globalizado y donde los productos se sitúen. Por lo tanto, hay una limitación importante que a veces está forzando a las empresas agroalimentarias a ya no producir y envasar su producto, sino a importarlo de terceros países y envasarlo aquí con la etiqueta de denominación de origen correspondiente o con la etiqueta correspondiente de su localización empresarial. Y hay que alertar sobre esto porque yo creo que es muy difícil vencer esa barrera. No podemos tener más suelo del que podemos disponer, pero quizás sí que deberíamos de pensar desde el punto de vista de cómo podemos colocar estratégicamente esos productos de manera que quienes sean nuestros demandantes sean los demandantes de un producto de calidad que se paga con un alto valor añadido y que se dirige no al mercado global en general, sino a mercados muy selectos. Por lo tanto, yo sí que quizás veo la necesidad de que haya una estrategia de internacionalización para los productos del Bierzo muy bien pensada y muy dirigida para que esos productos no pierdan la esencia que les ha dado la calidad, que es el producirse en un territorio, en una región, con unas variedades autóctonas, con una limitación en la producción, pero sin olvidar que no podemos perder esa etiqueta, ¿no?, de identidad en el mercado global. Creo también que hay que abrirse a nuevas posibilidades. Miren ustedes, hace algún tiempo, cuando tuve que abordar el tema de la reindustrialización
de compostilla, una de las cuestiones que se barajó y de los proyectos que se barajaban era la acuicultura. El Bierzo tiene una situación climática privilegiada y nosotros éramos conocedores, o al menos yo personalmente, de que compañías noruegas estaban invirtiendo mucho dinero para poder implantar plantas de acuicultura. Es decir, hay que abrirla, tenemos lo que tenemos, pero yo creo que necesitamos abrirnos a nuevas posibilidades y apunto la acuicultura como podría apuntar otras muchas, como podría apuntar proyectos de biotecnología alimentaria que ahora mismo se necesitan, que preservan, que incluyen innovación y tecnología en la conservación de productos sin que pierdan sus características y que ofrece de cara a una sociedad tremendamente digitalizada y tremendamente con una cultura, ¿no?, muchas veces de la alimentación diferente, el incorporar esas innovaciones en los procesos productivos de manera que seamos capaces de producir lo tradicional, pero que también seamos capaces de innovar en lo tradicional para preservarnos en el futuro, ¿no? Y yo creo que hay una tercera pata en el sector agroalimentario que hay que considerar, que es la mejora de la comercialización. Los canales de comercialización es una parte muy importante y yo en lo que he podido conocer el sector empresarial, lo que he percibido es que cada uno pilota su propia barca y al final la barca en grandes mares navega con dificultad, con lo cual sí que yo soy partidaria o siempre he aconsejado la necesidad de hacer un plan de comercialización donde realmente se estudien las capacidades que tienen los productos, realmente se apoye a los mercados, que esas empresas lleguen a esos mercados y que haya una mayor cooperativización de la comercialización desde el punto de vista de que hay que aunar fuerzas. Con una lanchita no se cruza el Atlántico, uno tiene que tener el buque con la adecuada envergadura. Pues, es decir, no podemos ir 100 lanchitas del Bierzo navegando por el Atlántico, sino que yo creo más en la potencia de que en lugar de invertir ese dinero en una lancha que sabes que no va a llegar, se unen esfuerzos y se viaje en un gran transatlántico todos de manera confortable llegando a buen puerto. La segunda pata sobre la que quiero incidir es el sector industrial. Yo creo que el sector industrial, más allá de lo que ha sido la industria o el subsector energético, que sin duda ha sido muy importante, bueno, pues ese capítulo ha quedado cerrado en lo que se refiere a la producción de energía convencional. Y ahora se abren nuevas expectativas, incluso en la industria minera ya no es minero energética. Aquí tiene la potencia una industria extractiva como es la pizarra, tremendamente potente, con una capacidad de internacionalización muy importante. De hecho, posiblemente el sector de la pizarra es ahora mismo el más intensivamente internacionalizado de toda la provincia de León. Y bueno, pues eso tiene los recursos que tiene. Desde luego la pizarra es un elemento decorativo reconocido en Francia y en medio planeta, donde esta región es intensivamente exportadora e internacionalizada, y esto da lo que da, pero hay que saber aprovecharlo y también pensar que es un recurso limitado y que no nos ocurra lo mismo que nos sucedió con el carbón, ¿no? Yo creo que estas jornadas contemplan la participación de grandes empresas con una potencia productiva muy significativa y muy importante, con un impacto sobre el empleo muy importante también. Y también creo que es relevante decir que el sector industrial es el sector que menos empleo directo genera, pero el empleo más estable y mejor remunerado. Con lo cual, debemos decidir si el apoyo al sector industrial, en líneas generales en este país y, por supuesto, particulares en el Bierzo, queremos que sea un apoyo decidido, porque si bien no son las empresas, no genera tanto empleo como el sector servicios, sí que es verdad que el sector industrial es el que más empleo estable genera y el que salarios más estables tiene, con lo cual es importante tener en cuenta esto para su diseño futuro. Creo también que hay un importante valor añadido en esta comarca, y es que el hecho de haber tenido plantas de generación eléctrica a partir de fuentes como el carbón nos ha dotado de una infraestructura de evacuación de electricidad muy potente y de suministro de electricidad, lo que significa que el Bierzo está dotado de una capacitación de red eléctrica que le permite instalación de actividades con una alta intensidad energética. Y esto yo creo
que debería ser tenido especialmente en cuenta cuando se trata de reindustrializar determinadas zonas donde el acceso a esa red de alta potencia es muy clara y donde se puede aprovechar, porque en otros sitios grandes industrias pesadas o grandes industrias con intensidad energética alta no se pueden instalar simplemente porque no tienen esa capacidad de evacuación. Lógicamente, también voy a hacer evidencia o resaltar, ¿no?, las debilidades de este sector, que para mí pues es que no hay suficiente capacidad de industrialización. El modelo productivo del Bierzo está excesivamente apoyado en el pilar agrícola y en el pilar de los servicios. Creo que hay que potenciar el sector industrial. Cuando el sector industrial falla, es el engranaje intermedio de la máquina y la máquina no va a funcionar. Por lo tanto, yo creo que hay que apoyar esa actividad industrial. Hay que mejorar determinadas infraestructuras, y esto lo voy a decir con interrogantes y entre comillas, fundamentalmente por una razón, porque cuando uno lanza, ¿no?, en una audiencia como esta el hecho de que haya que apoyar las infraestructuras, todo el mundo se viene arriba y reclama para sí mismo, ¿no?, o para su ayuntamiento o para su localidad, pues la autovía, el aeropuerto, es decir, que estamos en nuestro derecho, ¿no?, pero que a veces es verdad que eso nos pierde, ¿no? Yo creo que hay grandes apuestas desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de las infraestructuras, y también en este sentido apuntar que bueno, podemos reivindicar muchos tramos de autovía, pero el futuro está en el tren. Nosotros mismos nos hemos encargado de cargarnos algunas infraestructuras. El Gobierno de este país durante muchos años, no solamente ahora, sino que antes, no ha apostado nunca por el ferrocarril. Les puedo asegurar que el ferrocarril lleva siendo una apuesta de hace más de 20 años de la Unión Europea, donde aconsejaba a los Estados miembros ir implantando los sistemas, preservando y mejorando las redes de ferrocarril, porque es el futuro. Es el futuro sostenible, es el futuro para una transición justa y es el futuro porque, entre otras razones, aunque ustedes no lo sepan, la red de transporte por carretera tiene los días contados porque faltan profesionales que atender ese transporte por carretera. Y eso va a generar bueno, pues una crisis en el sector logístico por transporte por carretera muy importante, que debe ser cubierto por una iniciativa menos contaminante, que puede ser perfectamente atendida por la economía y que supone unos costes muy competitivos. Por lo tanto, mi apuesta es, por supuesto que no voy a renunciar, ni pido que nadie renuncie a que si le construyen una autopista se la construyan, o si le componen lo que necesita, una vía de acceso, que a veces son importantes. Me consta que hay problemas en algunas empresas de accesos que permitan la salida de la producción. Nadie dice que eso se tenga que negar, pero la visión futura debe dirigirse al transporte por ferrocarril, porque el transporte de mercancías por ferrocarril es tremendamente competitivo, bajamente contaminante, y eso favorece la transición justa. Y por último, pues hacer una mención, o por penúltimo, al sector servicios. Y en el sector servicios, bueno, pues yo creo que todos coincidimos en que el paso del Camino de Santiago, el patrimonio histórico-cultural, el hecho de que la provincia de León sea de los que tengamos muchas cosas muy positivas, muchas reservas de la biosfera, mucho patrimonio de la humanidad, bueno, pues tenemos que saber rentabilizarlo, ¿no? Y yo creo que ahí está claro que el sector turístico ha sido el gran sufridor. Ayer en un foro menos formal que este me comentaban que se avecinaba una gran transformación del sector turístico, especialmente en la restauración, porque llevaban acumuladas demasiadas crisis, llevaban acumulada la crisis de la pandemia, llevaban acumulada la crisis, de 2008 la primera, la de la pandemia la segunda, y quien más lo sufrió fue el sector servicios y el sector turístico en líneas generales, no el sector logístico, que despegó de forma muy importante y que ahí tiene una gran oportunidad en general la provincia de León, con la apuesta por polos logísticos que permitan distribución y convertirnos en un referente en el centro de la periferia, ¿no?, dentro de la comunidad autónoma. Pero yo creo que se avecinan grandes transformaciones en el sector turístico y lógicamente, bueno, pues es el que más estacionalidad tiene en el empleo y es, lógicamente, lo que más preocupa cuando una economía apuesta todo o nada a la baza del turismo. El turismo es un complemento, yo siempre lo he defendido, a quien le guste o no. Yo prefiero tener un sector primario y secundario muy robustos y un sector terciario que complemente perfectamente la economía de una región, ¿no?
La gran apuesta ha sido el sector turístico, porque hay capacidad para ello, pero no olvidemos que el turismo y el sector servicios es del que primero se prescinde cuando hay una crisis de renta, cuando la renta per cápita de los ciudadanos baja, cuando sube la presión fiscal. La gente lo primero que prescinde es de salir, de pernoctar, de hacer viajes de turismo, viajes lúdicos, y por lo tanto el sector turístico acumula ya varias crisis, incluida la de este año, que afecta al incremento de los precios, el coste, al aumento dramático del coste de la energía, la pérdida de poder adquisitivo de todas las familias, y lo están empezando a notar porque lo tienen que repercutir en cierta medida en el precio, y eso al final pues repercute en la capacidad de demanda que tiene el sector. Quería hacer una referencia también a lo que es el capital humano, porque siempre que se habla de economía hay que hablar del mercado de factores, y el mercado de factores supone hablar de tres factores fundamentales. El primero es el factor capital, ¿no? Y en el factor capital, digamos que aquí hay que considerar dos variables. Una que es la inversión privada, es decir, la capacidad que tiene una región o la capacidad que tiene una zona de atraer la inversión privada, y yo creo que aquí tenemos la inversión privada, las mayores inversiones que se están haciendo son de empresarios autóctonos, es decir, de empresarios que apuestan a pesar de las enormes dificultades, a veces geográficas, a veces administrativas, a veces burocráticas y a veces políticas, que han apostado y que siguen apostando por el Bierzo. Y yo elogio tremendamente la fuerza y el empuje de muchos empresarios del Bierzo que conozco, que contra viento y marea no han cedido a las presiones de otras administraciones públicas para implantar sus proyectos empresariales en el Bierzo, porque se sienten muy arraigados a esta zona y quieren promoverla y empujarla, ¿no? Y yo creo que sentido me han hecho sentir en algunas conversaciones informales de que no siempre se han sentido queridos y apreciados por ese esfuerzo empresarial, y a mí esto me parece bastante dramático, ¿no? Entonces han hecho grandes inversiones de capital, pero yo creo que aquí no se ha conseguido centralizar o no se ha hecho un esfuerzo. Es verdad que nosotros en ese proyecto, en esos proyectos de los que os he hablado, hemos intentado contactar, pero claro, un fondo de inversión, cuando tiene que acometer una inversión productiva de millones de euros, lo que pide es credibilidad, lo que pide es certidumbre y lo que pide es implicaciones no solamente de quien tiene la idea del proyecto empresarial, sino de quienes son responsables de la gestión pública y de garantizar la estabilidad jurídica y económica de las empresas que se instalan. Y lamentablemente tengo que decir que desde mi experiencia eso no ha sido así. Con lo cual, la atracción de capital extranjero forma parte de una estrategia más global y que se encuentra con esas dificultades a las que animo a quienes me estén escuchando y que tengan esa responsabilidad, abran sus tímpanos y escuchen lo que les tienen que decir los empresarios, lo que les tienen que decir quienes padecen la desertificación empresarial. El otro factor que yo creo que influye es la tecnología. Y en la tecnología, bueno, pues qué duda cabe que cuando uno habla del sector productivo, del factor productivo tecnológico, pues vivimos en un mundo que camina hacia la inteligencia artificial, hacia la robotización, hacia la digitalización, y la gran oportunidad, yo creo que todos, vamos, decir esto es prácticamente no sorprender a nadie, ¿no? Casi a descalificarme como profesora el decir que es necesario digitalizarnos, ¿no? Yo creo que está muy bien decirlo en las palabras, no veo que en la práctica eso sea así, no lo veo sinceramente. Yo creo que hay un modelo, ahora mismo todas las empresas, las grandes multinacionales están trabajando con modelos híbridos de trabajo. Eso implica que la gente se deslocaliza a la hora de producir. Esa digitalización en los procesos productivos lleva a que muchas empresas que no necesitan el recurso trabajo físico en su planta, lo que hacen es deslocalizarlo y permitir que alguien viva en el Bierzo, aunque su empresa esté en Estados Unidos. Pero para que esto pueda suceder, el señor que viene a vivir en el Bierzo porque le encanta el paraje natural, porque disfruta de la gastronomía, porque disfruta de lo que es suyo, de lo que ha sido suyo, se encuentra con grandes dificultades en zonas rurales donde todos nos prometen una digitalización que no acaba de llegar. Y no acaba de llegar fundamentalmente porque yo creo que, como luego apuntaré en el final de mi presentación, bueno, pues ahí falta convicción, ¿vale? Falta convicción y compromiso, que es lo fundamental. Curiosamente, nosotros hicimos un estudio sobre la cualificación de los jóvenes del Bierzo, porque nos interesaba saber exactamente si para determinados proyectos de reindustrialización había capacidad de formación más que suficiente. Y el Bierzo, que no os voy a aburrir con detalles y con números porque no es el objeto de esta intervención, entiendo,
bueno, pues curiosamente está por encima de la media de León en cuanto a formación técnica de segundo y tercer grado. Y curiosamente en campos de conocimiento como son las ingenierías, ¿no? Que ahora mismo son, bueno, como el gran porvenir que se nos presenta inminentemente. Creo que también hay que contemplar lo que todo el mundo apunta, que es el decrecimiento demográfico, sin duda muy importante. El decrecimiento demográfico es un problema muy complejo de abordar, pero también es cierto que bueno, ahí juegan dos variables muy importantes. Por un lado es fijar efectivamente, retener talento, pero miren ustedes, para retener talento hay dos cuestiones fundamentales. La primera es remunerar el talento acorde a los precios de mercado y no a los precios del Bierzo. Es decir, no se puede tener a un ingeniero número 1 de promoción trabajando por 1.200 euros solamente porque en el Bierzo el nivel de renta puede ser más asequible que el de Madrid. Lo siento, pero yo en ese sentido discrepo. Lo que atrae realmente a que un ingeniero número 1 de promoción venga es, primero, el interés del proyecto que va a desarrollar, segundo, por supuesto, el nivel de vida, el disfrute de la gastronomía. Esto lo he vendido muy bien cuando he apoyado la candidatura de España, de León, a la Agencia Espacial Española. Lo hemos tenido que vender muy bien y lo hemos vendido muy bien. Tenemos muchísimas cosas de las que pueden disfrutar cualquier ciudadano que vive en una gran urbe, pero nosotros tenemos que remunerar ese talento de acuerdo con los precios medios del mercado, no los precios que estimamos que tiene que remunerar el talento en el Bierzo. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, digo el Bierzo como podría hablar de León o de España en general, y eso es lo que provoca que la mayor parte de nuestros estudiantes profesionales, la falta de certidumbre y de remuneración económica de acuerdo a su talento, se vayan a otro sitio donde se les reconoce por lo que valen. Luego, por tanto, yo incidiría un poco en esa línea que me parece muy relevante. Y el problema que tiene la inmigración, que es la otra variable que tenemos que tener en cuenta, es decir, que en todas las zonas despobladas siempre se dice la demografía se combate con retención de la juventud en la zona que hay, pero para retener la juventud ya he apuntado algunas líneas, y por otra parte es muy importante también atraer la mano de obra inmigrante. ¿Pero qué obra de mano inmigrante queremos? Pues queremos una mano de obra inmigrante cualificada, y en esto bueno, hay países europeos que lo están haciendo y lo han hecho muy bien, ¿vale? Muy bien, en el sentido de, pues uno mira por ejemplo Alemania no tiene ningún problema en la recepción. Si uno mira a los países nórdicos, que siempre son un referente en estado del bienestar, bueno, pues solo hay que mirar las reglas que marca el mercado para los inmigrantes en esos países, donde se integran perfectamente, donde no presentan conflictividad social simplemente porque son personas que disfrutan de un tiempo de adaptación, pero se integran perfectamente porque la reglamentación lo obliga a ello y porque resultan atractivas. Yo creo que también hay que saber guardar un balance en esto, porque la intensificación tecnológica, la robotización, es decir, la supresión de puestos convencionales de trabajo, la tecnificación conlleva que hay que buscar un necesario equilibrio entre la ausencia de mano de obra y el papel que puede jugar la inmigración, no solamente en ocupar esa mano de obra, sino también en cuestiones mucho más indirectas, como puede ser la sostenibilidad del sistema del estado del bienestar, ¿no? Y fundamentalmente lo que a todos nos preocupa, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y por último, bueno, pues quería hablar un poco de la gestión pública y la gobernanza, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, pues no me voy a meter directamente con el papel que cada uno tiene que jugar en la medida en que se sienta identificado como protagonista de su responsabilidad personal o política en el compromiso de la gestión pública y la gobernanza, pero creo que con lo que pueda decir respecto de eso me van a entender ustedes perfectamente. Yo creo que ser servidor público es la tarea más difícil que uno puede asumir, ¿vale? Siempre les explicamos a los alumnos en la Facultad de Económicas que hay 3 factores que intervienen en la economía: los consumidores, que tienen como objetivo satisfacer su necesidad, su grado de satisfacción, su utilidad, con una restricción, el presupuesto del que disponen; que hay un sector empresarial, unas unidades empresariales, que tienen como objetivo único de acuerdo con unos costes dados de materias primas y un mercado, las condiciones de un mercado, maximizar su beneficio; y un sector público liderado fundamentalmente por los políticos, ¿vale?, que lo que tienen es un objetivo: maximizar el número de votos. Creo que esta lectura es suficiente. ¿Qué es lo que yo espero de los servidores públicos? Pues lo que espera cualquier ciudadano de a pie. Todos sabemos que la responsabilidad de la labor política es una labor que debería trascender el número de votos, porque los ciudadanos lo que esperamos de nuestros gestores es responsabilidad,
capacidad y compromiso. Y el compromiso, durante muchos años sobre el papel ha servido, pero estamos en una coyuntura en la actualidad donde los problemas de la sociedad afloran cada uno de los días y donde yo creo que hay una parte muy importante de la sociedad que nos sentimos muy alejados de la parte gestora o de la parte de las instituciones políticas, que prometen, ¿vale?, pero que la ciudadanía, por algo que sea, no quiero decir que sean ni buenos ni malos, simplemente quizás falta de conexión, quizás que se ven envueltos en una dinámica que te aleja de la realidad, pero realmente creo que muchos ciudadanos, y si hiciese hoy día una encuesta de satisfacción, lo que dirían es que se sienten muy insatisfechos con el papel que los gestores políticos hacen, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que en el caso de León es un dicho muy común el pensar o el decir que nos basta con destrozarnos entre nosotros mismos, ¿no? Como os decía, ayer estaba sentada en una mesa, estábamos 10 personas de León y 7 estaban criticando León y yo, sintiendo mucho, lo defendí porque les dije, es que no sé qué hacéis en León, yo creo que os cogería la maleta y me iría directamente a esos países maravillosos donde decís que se vive genial, o esas capitales como pueden ser Madrid, urbes enormes donde os sentís totalmente satisfechos, donde un café resulta más barato que en León, donde la gente es más agradable que en León, digo en León y en León y su provincia, ¿no? Los mayores críticos somos nosotros y es lo que en realidad nos está destrozando hasta provincia, hasta región. Es decir, uno va a cualquier acto institucional y lo que se encuentra es que todos son aspectos negativos. Pues yo tengo que destacar aspectos muy positivos, ¿vale? Yo he estado muchos años fuera de aquí, he estado viviendo en Madrid, he estado viviendo en muchos países de Europa y siempre que vuelvo a León y vuelvo al Bierzo y vuelvo a mis orígenes, digo, pero qué bien se vive aquí. Pero qué bien, pues creámonoslo y hagamos difusión de ello. Y voy a terminar con apuntalar, ¿no?, algo que se puede esperar de mí, que es un poco, bueno, pues qué veo yo que falta, ¿no? Aparte de lo que he podido decir antes, bueno, pues hablamos de transición justa. Yo me gustaría saber cuántos de los que me escuchan saben quién inventó el concepto de transición justa. No fue la COP24, no fue Cracovia, no fue Naciones Unidas, sino que fueron los sindicatos canadienses y norteamericanos en la década de los años 90. Es curioso, ¿no?, porque luego las ideas, vivimos en una cultura de la cancelación, en una cultura muy mediática, donde la manipulación, donde la información no fluye, y busqué el término transición justa para saber exactamente de dónde venía, ¿no? Pues curiosamente no viene de la COP29, sino que viene de una reivindicación de los sindicatos en su momento como consecuencia de una reconversión industrial en la que reivindicaban que no se abandonase cuando se reconvirtiese aquellas regiones, ¿no? Y de ahí viene el término. ¿Qué nos falta? Bueno, pues yo he querido concretar esto en 3 términos. Nos falta misión, nos falta visión y nos falta convicción. Nos falta convicción porque, como he dicho, no nos lo creemos, no nos creemos la capacidad que tenemos, siempre nos estamos lamentando y, sobre todo, vivimos de la egolatría de reivindicar que solo tenemos que defender el proyecto local, unipersonal, desde una institución, desde una municipalidad, desde un gobierno, desde un ayuntamiento, desde donde haga falta. Siento tener que decirles que, como persona que conoce muy bien Europa, o mejor que otros muchos, ¿vale?, no nos vamos con este pequeño ombligo a ningún sitio. Es decir, si ustedes cogen el Google Maps y ponen Villafranca del Bierzo, desde el planeta, esto empieza a caer y el planeta es muy grande y el mundo es muy grande. Hay que reconocer la singularidad, pero defenderla desde la generalidad. Y esto nos está matando. Nos está matando la provincia de León y otras muchas provincias, no digo que solo sea exclusivo de los leoneses y de los del Bierzo, que también reivindican con sentimiento, y yo lo puedo compartir. Reivindiquen ustedes la identidad del Bierzo, pero no se olviden que ustedes son parte de León, que León forma parte de España y que España forma parte de Europa y Europa forma parte del mundo. Y eso es lo que nos guía, y no perdamos la perspectiva. Lo segundo que yo quería decir es que hay un papel muy importante en la sociedad civil, que no se ha reivindicado. A veces tiramos tejas contra los políticos porque nos sentimos muy cómodos, es el recurso fácil. Señores, a los políticos les elegimos la sociedad. Pongámonos las pilas, decidamos quiénes queremos que nos representen y defiendan nuestros intereses. Yo abogo por la sociedad civil inteligente, ¿vale?, y formada e informada. Por eso, para mí, esto es muy importante. Nos falta visión. Nos falta visión porque somos incapaces de ver más allá de las próximas elecciones generales. Y yo lo siento muchísimo, pero el mundo camina por otros derroteros.
Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de Big Data, hemos hablado de robótica, pero es que yo les hablaría, por ejemplo, de la economía espacial. ¿Por qué era importante o por qué es importante que la Agencia Espacial Española tenga sede en León? Porque preparando la candidatura descubrí, ayudando a elaborar la candidatura, descubrí que la economía espacial conecta con sectores como la agricultura, con sectores como el medio ambiente, con sectores como los recursos humanos, los recursos naturales, conecta con la industria a un nivel estratosférico, con el desarrollo de la digitalización, las telecomunicaciones. Entonces, yo les pediría que tuviesen esa vista corta de presbicie, pero que ustedes pongan el gran angular en lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y el futuro, por ejemplo, del espacio es la gran apuesta de la Unión Europea y a nivel mundial, porque el futuro se juega en el espacio, aunque les parezca un poco distópico, ¿no?, lo que puedo decir. Los segundos, que vivimos en una economía liderada por los 2030. Los 2030, que no sé si alguien se los ha leído, pero que son unos 2030 muy pensados para países que están en una situación que no es la nuestra. Aunque es verdad que resulta muy cómodo asumir estos retos del 2030 para que se apliquen en todos los ámbitos de la economía y todos los compromisos. Y ahí hablamos pues, un poco de la transición verde y de la gran olvidada de la transición verde, la biomasa. Lo siento, pero no oigo más que oír hablar de la fotovoltaica, de la eólica. Señores, la provincia de León tiene una masa forestal inmensa que vertebra el territorio rural, que aquí ha habido grandes proyectos de biomasa. Sé que hay uno en El Bierzo que está funcionando, la gran central de calor, pero otros se los han llevado porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esto y porque la gente a veces tiene una ignorancia de lo que es ecología y de lo que es sostenible y de lo que es cambio climático, que es muy fácilmente manipulable por cualquiera que abandere una idea del ecologismo que no es la que se corresponde. Váyanse ustedes a Austria y pregúntenles a los austriacos y a los alemanes qué es para ellos la energía verde. Posiblemente les digan que hay un diseño de la red de calor pues muy basada en lo que es la biomasa, porque ellos tienen ese recurso, lo explotan, y no quiero decir que tenga que ser el único, sino que es uno de muchos más de una estrategia que no existe a estas alturas. Y por último, la misión. Yo muchas veces me pregunto, y esto lo he aprendido del mundo militar, ¿hay misión? ¿Tenemos una misión en El Bierzo? ¿Hay una misión en León? ¿Hay una misión en España? ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? ¿Alguien sabe para qué lo está haciendo? Pues yo sinceramente creo que no hay misión. Hay miles de campañas de montaña, nos hemos propuesto escalar determinadas montañas, pero cada vez que cambia el político se cambia el objetivo. Unas veces subimos el Himalaya, otros el K2, otras el Teleno y otras el Corullón. Vale, pues muy bien, decidamos cuál es la misión y trabajemos para esa misión. Y simplemente decirles que, bueno, la transición justa lo que significa es buscar un modelo productivo y económico que contemple no solo el 2030. La economía circular es un tema apasionante, pero que aglutina muchos ítems de los que no se están hablando y que es necesario considerar. Así que, bueno, pues espero que mi aportación les haya sido suficientemente útil y suficientemente interesante. Muchísimas gracias.